saluda Cristian Espinosa, soy quien nos acompañará el día de hoy durante el webinar. Me presento, soy abogado, consultor en materia de protección de datos personales, seguridad de la información y ciberseguridad. He trabajado como asesor jurídico del Banco Internacional, asesor de gobierno electrónico también para Ecuador, asesor jurídico de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, director de normativa y director de protección de la información en DINARDAP. Nos va a acompañar también el día de hoy Daniela Macías, quien es la actual directora de protección de la información en la DINARDAP, a quien le pido que también nos salude. Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Para mí es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Daniela Macías. Actualmente trabajo como directora de protección de la información de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Bienvenida, Daniela. Bienvenidos todos al webinar de hoy. El tema para el día de hoy son recomendaciones estratégicas de protección de datos personales dentro de los modelos de gobierno de la información. Para tener esto un poco más claro, yo creo que deberíamos comenzar con los aspectos más básicos. ¿Qué es lo importante cuando hablamos del gobierno de la información? Cuando hablamos de gobierno de la información, es importante reconocer a qué se refiere la gobernanza de la información. Cuando hablamos de esto, nos referimos desde el punto de vista más general a la gestión que se realiza para la disponibilidad, la integridad, la usabilidad y la seguridad de la información dentro del esquema o las actividades diarias de una empresa. Siendo ese el objetivo más macro del gobierno de la información, debemos entender que estos procesos de gobierno de la información están conformados de varios elementos. Primero, un órgano de gobierno o un órgano directivo que se encarga del proceso de gobierno de la información. Luego tenemos la definición de procedimientos para el gobierno de la información. Y finalmente, un plan de acción para la implementación, el control y la auditoría de todo este esquema que se implementa en una empresa. Esto, dentro de los modelos empresariales, se refieren a pasos muy innovadores, transformadores, y cuyo impacto está dedicado exclusivamente a generar beneficios hacia la empresa. ¿Cuáles son estos beneficios? Por enumerar algunos, primero, obtener datos útiles y fiables para el desarrollo de las actividades empresariales. Potenciar el negocio, armonizar la estructura de datos, mejorar el análisis y mejorar los reportes que permiten a los directivos tomar decisiones. Minimizar o reducir el riesgo para la empresa y para los directivos al momento de tomar una decisión que vaya a ser implementada dentro de la misma. Ahorrar costos, armonizar procesos, y en general todo va a apuntar a una mejora de la competitividad de la empresa y a aumentar las ganancias de la misma. Básicamente, eso es lo que buscamos cuando implementamos mejoras de este estilo en las empresas. Los datos se tratarán o deberán ser tratados como materia prima, pero como materia prima, como un activo para la empresa, pero siempre bajo la consideración de que estos datos no son propiedad de la empresa cuando hablamos de datos personales. Cuando hablamos de datos personales, sí tenemos que tener algunas consideraciones específicas, y es aquí donde le doy el paso a Daniela Macías para que ella nos pueda empezar a hablar un poco más sobre el core del webinar del día de hoy, que es hablar de la protección de datos personales dentro de un proceso o un esquema de gobierno de la información. Daniela, te cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Para mí, como les ha manifestado antes, es un gusto poder dirigirme a ustedes
Soy la actual directora de protección de la información y la libertad. Muy orgullosos, actualmente estamos dirigiendo un proceso de redacción del proyecto de ley de protección de datos personales. A lo largo de un año hemos realizado una construcción participativa con el objeto y la finalidad de lograr homologar conocimientos y conceptos orientados a entender bien de qué se trata la protección de datos personales, porque hemos podido percibir que existe desconocimiento que descontextualiza la ley. En este sentido, como bien lo manifestó Cristian, estamos atravesando un proceso de transformación y de innovación. Y esto impacta directamente en la sociedad y en todos los procesos que ésta desarrolla. Es por eso para nosotros necesario diferenciar entre un dato, la información y el conocimiento. Como bien decía Cristian, los datos de información y el conocimiento actualmente son activos primordiales para el desarrollo de las empresas, del Estado y de muchos procesos a nivel mundial. Es por eso que se considera la materia prima del siglo XXI. Dentro de estos datos, de esta información y del conocimiento, podemos encontrar que los datos personales son una fuente primaria. Y hay que definir entonces qué es un dato personal. El dato personal es aquella información que identifica y hace identificable a una persona ahora o en el futuro. Los datos personales, ¿y por qué? Voy a ser un poco más clara. Cuando hablamos de datos personales, también nos hacemos referencia al metadato y al dato inocuo. Para muchos de ustedes, el tema del metadato y el dato inocuo no se va a entender, así que les voy a ejemplificar. Es bien conocido por todos que los datos personales generalmente son el nombre, la edad, el número de teléfono, mi número de cédula o de identificación. Pero también debemos considerar datos personales aquellos datos que indirectamente nos pueden hacer identificables ante terceros. Esto puede ser una preferencia, un gusto, el dar clic en una red social en me gusta, y muchos otros que necesitan igual protección que mi nombre o mi número de cédula. Los datos personales en general ameritan un sistema de protección porque forman parte del proceso de tratamiento que generan valoración automatizada. Pero esto no quiero que se entienda como algo restrictivo. El brindarle protección al titular de los datos personales no significa que para las empresas o para el Estado o para cualquier responsable de datos personales sea una barrera o sea un obstáculo, sino más bien que se vea como una oportunidad de mejorar procesos, de optimizar recursos. En este sentido, la protección de datos personales persigue el cumplimiento de ciertos principios, derechos, obligaciones por parte de quien trata esta información que se considera responsable. Cuando hablamos de gobierno de datos, hablamos de protección de datos personales. ¿Por qué? Los datos, como ya lo expliqué al principio, son la materia prima de los procesos de transformación digital, de innovación actuales. Se requieren para un sinnúmero de operaciones. Se necesitan para el desarrollo de nuevas tecnologías o de tecnologías emergentes. Tanto es así que la arquitectura de las tecnologías emergentes, de las nuevas tecnologías, de los procesos de innovación, que favorecen a la toma de decisiones, requieren que se implementen los principios que ahora les voy a exponer. Para nosotros es importante que la protección de datos personales esté orientada a la calidad, a la seguridad, al cumplimiento de la finalidad, y estos principios van acompañados de derechos que deben asistir al titular como el derecho de arco, y asimismo de una serie de obligaciones que deben ser implementadas por las empresas o por el Estado cuando trata de datos personales. Cuando nos referimos a seguridad, abarcamos niveles adecuados de seguridad. Cuando hablamos de calidad, nos referimos a que la data esté actualizada, que sea correcta, que no sea errónea, que sea veraz, que esté completa. Cuando hablamos de finalidad, hablamos también de proporcionalidad. Esto quiere decir que la finalidad del tratamiento debe ser explícita, debe ser única, bueno, no única, sino debe ser determinada. Cuando yo recojo datos personales o recopilo datos personales a través de cualquier medio,
Debo explicar el destino y debo establecer qué finalidad u objetivo voy a perseguir con el tratamiento de datos personales. Y no puedo hacer nada más allá de lo que esté establecido o de lo que yo haya informado al titular de la información o lo que la ley me permite. La calidad, como mencioné, es muy importante para las empresas. Actualmente, el Ecuador cuenta con mercados negros de bases de datos. La realidad es muy fuerte porque hemos podido evidenciar que existen procesos como robos de bases de datos, como que se utilizan datos personales para el cobro de beneficios sociales, y últimamente tenemos el escándalo acerca de la banca y los seguros. Con los datos personales respetando estos principios de derechos, podemos brindar mejores servicios. Y es claro y es clave aclarar que los datos personales no son de propiedad de la empresa, no son de propiedad del Estado. Cuando el titular de esta información cede sus datos, cede ciertos permisos para realizar ciertas operaciones que se le ha informado. Esto no quiere decir que los datos le pertenezcan o pasen a ser de propiedad del tercero al que autorizó el acceso a los datos. Creo que todos hemos sido conscientes o hemos recibido llamadas repetitivas de ciertas operadoras de servicios que nos vienen a ofrecer bienes o servicios por repetidas ocasiones a lo largo del día. Y esto genera mucha incomodidad en la persona. Y esto genera que las marcas cierto animadversión con la marca, porque una persona se siente molesta. Si nosotros como empresa, si nosotros como Estado tratamos los datos personales apegados a principios de derechos, podemos generar fidelización. El cliente se va a sentir mucho más a gusto con esta empresa o con esta marca o con aquel responsable que trata adecuadamente su información y va a promover el consumo de sus bienes o servicios. Si nosotros no somos conscientes y no tenemos gobernanza sobre la información que las empresas manejan o que el Estado maneja, simplemente vamos a generar que las personas consuman otros bienes o servicios o reclamen derechos y nos arriesgamos a que se entablen procesos legales, a que la persona prefiera otros bienes o servicios de otras empresas, otras compañías para el consumo y la satisfacción de sus necesidades. Es por eso que para nosotros ha sido importante dentro de la normativa incluir una diferenciación entre propiedad y titularidad. Al percibir al dato personal como titular del dato personal, al sujeto, al individuo, percibimos a los datos personales y a la protección de datos personales como un derecho porque los datos me componen y los datos además permiten el ejercicio de derechos y a su vez mal utilizados o utilizados con mala fe generan que se puedan vulnerar derechos y la dignidad y la integridad de la persona. Entonces, cuando nosotros creamos procesos como empresas o como Estado, no queremos que nos miren como aquellos que vulneran la integridad o la dignidad de las personas y no les importa innovar sin proteger el derecho ciudadano. Es por eso importante que nos unamos a la corriente mundial, que nos unamos a los procesos de flujos de información que pasan globalmente en la actualidad y propendamos a que los datos personales estén protegidos y a contar con procesos de seguridad que propendan al cumplimiento de principios, al cumplimiento de los derechos de titular de dicha información. Una vez aclarado eso, pues le doy paso a la Cristi. Gracias, Daniela. Sí, más o menos tenemos que entender, bueno, la intención es entender un poco de qué es lo que buscamos dentro de un gobierno de la información bajo lo que Daniela nos acaba de explicar ya en protección de datos personales. Nosotros debemos comprender que cuando hablamos de los datos en un modelo de gobierno de la información o gobernanza de datos, como también se lo puede llamar, estamos hablando de accesibilidad a los datos, que la data sea de calidad, que contemos con seguridades necesarias para proteger estos datos y que finalmente podamos efectuar procesos de auditoría sobre
cómo estamos almacenando, resguardando, procesando, tratando estos datos. Y a esto me refiero exclusivamente en este momento, estoy refiriéndome a datos personales que son parte de nuestro ejercicio empresarial. Estoy descartando, para entender un poco el concepto o el core de este webinar, no me estoy refiriendo a los demás datos de la empresa, a la información propia de su giro de negocio, a sus secretos específicos, a la data generada dentro de su ejercicio, sino a los datos personales exclusivamente. Y sobre esto lo que debemos entender es que primero debo mantener un control sobre la calidad del dato, debo mantener un proceso de data actualizada, necesito generar un balance entre el área de negocio y el área de tecnologías de la información o comunicación, en el área de TICs, para que estas partes no se contrapongan. Necesito generar una estructura de gobierno de la información formal, necesito formalizarla dentro de mi empresa. Debo tener claro el control y claro cuáles son mis datos maestros. Las partes interesadas deben involucrarse en el proceso y debo minimizar la burocracia dentro de los procesos internos de la empresa. Es decir, estos procesos puedo utilizarlos ya existentes y adaptarlos, o puedo tomar y diseñar nuevos procesos para que la empresa se adapte a las nuevas necesidades de este gobierno de la información. Y esto, de manera general, todo está sometido a un marco global de protección de datos personales. Entendiendo que hacia dónde se ha movido el mundo cuando hablamos de datos personales, hacia dónde se ha movido la tendencia de protección de datos personales. Y es lo que nos acaba de explicar Daniela. Hay principios rectores, hay derechos llamados nuevos derechos, que en realidad no son tan nuevos como los derechos ARCO. La tendencia acá en Europa nos lleva a derecho de portabilidad, al derecho de supresión, que lo vamos a llamar así por un momento para no referirnos a él con el nombre con el que más conflicto se conoce, que es el derecho al olvido, sino esa capacidad que tenemos simplemente de controlar nuestros datos. Cuando hablamos de los datos personales, que debemos recordar que todo esto parte de la autodeterminación informativa, es esa facultad, esa capacidad que tengo yo a decidir qué uso se le dan a mis datos, hacia dónde quienes hacen el tratamiento quieren llevar el tratamiento de datos personales. Y esto me lleva a mí también a alejarme de cosas como de otros derechos, como el derecho a la intimidad, el derecho al honor, al buen nombre, etcétera, etcétera, porque el derecho a la protección de datos personales, de lo que nos mencionó Daniel hace un momento, es un derecho autónomo, es un derecho que nace pensado en esta nueva era, donde durante el uso de los datos es masivo, donde la hiperconectividad de las personas hace que durante esta cuarta revolución industrial, este nuevo petróleo, separando un poco las diferencias específicas de los datos del petróleo, es quien nutre a esta revolución. Teniendo eso claro, creo que podríamos empezar a ver un poco más allá de la perspectiva legal, y empezar a ver cómo una empresa realmente debe empezar a utilizar estos datos. Pero siempre bajo la consideración de cuál es la situación actual, de cuáles son los riesgos a los cuales la empresa se enfrenta, de cuál es la situación bajo la cual se va a arreglar o se va a enmarcar el tratamiento de datos personales para las empresas. Cuando hablamos de los riesgos en la situación actual, pues hablamos de
la pérdida de la calidad de los datos, la pérdida de la capacidad de control sobre estos datos. Tenemos riesgos legales. Actualmente, y más allá de pensar que el riesgo más grande es que una nueva ley de protección de datos personales, que no es un obstáculo, que no debe considerarse como un obstáculo, sino como un habilitador para mejorar nuestras capacidades empresariales, como un dinamizador de la economía. ¿Presenta un riesgo para lo que estoy haciendo actualmente? Sí, pero debe verse como el siguiente paso que debo dar para mejorar mi estructura empresarial. Y actualmente, antes de la Ley de Protección de Datos Personales, debo pensar que estoy sometido a reclamaciones por daños, estoy sometido a los engorrosos y costosos procesos que se llevan a nivel constitucional, e incluso, en ciertos casos, puedo estar incurriendo en responsabilidades de índole penal, como comercialización ilegal de base de datos, etcétera, etcétera. El COIP nos menciona los ejemplos, nos menciona los tipos sobre los cuales puedo estar recayendo, pero más allá de eso debo pensar realmente cómo voy a hacer estos datos, cómo voy a hacer el tratamiento de los datos personales. Recomendaciones. Para las recomendaciones, pues tenemos que tomar algunas, y aquí le voy a dar, luego de leer el listado, le voy a dar la palabra a Daniela para que ella nos haga también su apreciación al respecto. Debemos pensar en la legitimación del tratamiento, es decir, sobre qué base legal estoy sustentando el tratamiento que hago sobre datos personales. Debo tener una finalidad establecida y cumplida, es decir, transparentar mi tratamiento. Debo minimizar el tratamiento, es decir, utilizar solo o hacer tratamiento exclusivamente sobre aquellos datos sobre los cuales voy a requerir para ese proceso específico. Debo manejar los datos deben ser exactos, los datos deben tener alta calidad. Debo limitar el plazo de conservación de estos datos, no utilizarlo más allá del tiempo por el cual los voy a necesitar. Estas consideraciones nos llevan a eliminar un poco de nuestro pensamiento el típico por si acaso. Yo ya no debo considerar por si acaso voy a tener estos datos almacenados aquí. Solo los puedo utilizar para lo que los recogí y por el tiempo que este proceso me lleve. Debo mantener la integridad y confidencialidad de la data cuando sea requerido. Debo tener o hacer frente con mi responsabilidad proactiva respecto del tratamiento de datos personales. Esto viene a entenderse un poco más allá como como la forma como la empresa se va a comportar para el tratamiento de los datos. Y finalmente, una consideración que está inmersa dentro de todo esto es la seguridad que debo implementar para cuidar esta data. Aquí le doy la palabra a Daniela para que ella también haga su apreciación al respecto. Bueno, Cristian, me parece muy interesante todo lo que has mencionado y en efecto para mí y cómo se ha contemplado dentro de la normativa ecuatoriana es la inclusión de todo lo que tú ya has mencionado. Si bien a lo largo de los años y en el desarrollo de la normativa, sobre todo en el ámbito europeo y latinoamericano, está orientado a la protección de datos personales como un derecho autónomo, como bien lo mencionaba, muy diferente de la intimidad y la privacidad, ya que las esferas de protección de estos dos derechos que acabo de mencionar no responden a la realidad actual, que es un tratamiento masivo por parte de las empresas y del Estado de datos personales. Es la inclusión de principios y de derechos y obligaciones, haciendo de este derecho un derecho complejo. Espero que la audiencia, muchas personas de la audiencia son abogados y entenderán que un derecho complejo es algo similar a la tutela judicial efectiva. Requiere del cumplimiento de todos los derechos, de todos los principios y de todas las obligaciones para garantizar su efectivo ejercicio. Si se transgrede al menos una parte del contenido esencial del derecho a la protección de datos personales, yo ya transgrediría el derecho a la protección y he transgredido la dignidad y la integridad del ser humano. Es por eso importante dentro de las recomendaciones que tú claramente nos has manifestado, ser muy conscientes de, en el caso de la empresa, contar con la autorización del titular de la información para poder tratar
los datos personales, pero asimismo también tengo que ser consciente de que debo informar no solo la finalidad, no solo el plazo de conservación, sino el mecanismo que yo le voy a brindar a la persona para que pueda hacer efectivos sus derechos. Adicionalmente, como tú mencionaste, no solo nos podemos referir a los derechos ARCO, sino también al derecho a la portabilidad, al derecho a la supresión, al derecho al no ser sujeto de valoraciones automatizadas. Y esto se basa mucho en el tema de la autodeterminación informativa, que es la piedra angular del derecho a la protección de datos personales. El único que está facultado a decidir sobre la recopilación, uso y destino de la información es el titular, nadie más. Si el titular no quiere que sus datos sean tratados, si el titular no tiene la voluntad de entregar su información, nadie tiene por qué forzar a hacerlo. Asimismo, el consentimiento tiene un régimen de excepciones, pero nosotros dentro de la normativa hemos previsto que ya no va a haber un régimen de excepciones al consentimiento, sino un ámbito de legitimación, para yo no verlo como algo negativo, ya no tengo que recoger el consentimiento para, sino yo estoy legítimamente facultado a tratar datos personales, uno, cuando cuento con un mandato legal, dos, cuando cuento con una orden de autoridad competente, o tres, cuando cuento con el consentimiento del titular. Y es práctico y es positivo hacer una reflexión sobre que en qué casos yo voy a requerir que la ley me autorice o me preautorice a tratar datos personales. Por ejemplo, la banca requiere para temas de score crediticio recopilar información de personas acerca de los créditos que mantienen con una entidad. Eso debe estar contemplado y esa autorización debe estar contemplada en la norma. ¿Por qué? Porque así garantizo yo la dinamización y el libre flujo de la información y la automatización de los procesos. Porque tampoco se trata de ver a una ley de protección de datos personales como un obstáculo, como les decía al inicio, sino como algo que dinamice los procesos de innovación, que favorezca a la tecnología, que favorezca al ciudadano y que brinde beneficios. Y es entonces cuando nos decimos la pregunta, ¿el consentimiento es necesario y traduce la autodeterminación informativa, pero a la vez hay procesos que requieren de legitimación que deben estar incluidos dentro de la norma y que se ha previsto de esta forma para no obstaculizar ni frenar la transformación digital, los procesos de innovación y en general toda la evolución que nos han generado las nuevas tecnologías. Pero estos procesos también requieren que se cumplan principios más rigurosos, como bien lo manifestaba Cristian, la limitación, la minimización del tratamiento. Esto quiere decir que yo no puedo recopilar toda la información que yo quiera para ver cuándo la voy a tratar, sino recopilar solo aquello que sea necesario para la ejecución de mis procesos. Limitarme en mi plazo de conservación, porque eso no solo me ayuda a garantizar el derecho, sino también a optimizar mis recursos. ¿De qué me sirve a mí como empresa o como Estado invertir en data centers con información que es obsoleta, con información que no es de calidad, con información que no estoy utilizando, sino más bien contar con un buen gobierno de la información, con procesos de gestión, con procesos de innovación, para poder contar con información que sea pertinente, que sea proporcionada y que en realidad me sirva para no hacer inversiones altas en algo que no voy a utilizar o que quizás utilice o que tenga la percepción de que alguna vez puedo utilizar, porque si es que alguna vez la puedo utilizar cuando vaya a hacerlo, yo le requeriré la autorización al titular o me ampararé en la norma o me ampararé en la orden judicial para hacerlo. Cuando nos referimos a la integridad y confidencialidad, me parece muy importante no limitar esta parte. La integridad es una partecita de la calidad y es importante que tanto las empresas como el Estado o cualquier responsable de datos personales cuente con data de calidad, data actualizada, data que sea correcta, que sea veraz, que no sea errónea, porque eso no es solo fructífero para el ciudadano, el usuario o el cliente, sino para la persona en sí misma. Y para la empresa. Entonces, es necesario que empecemos a ser conscientes de la importancia de contar con datos de calidad, con datos que no solo con implementar medidas de seguridad es suficiente, no solo con mantener mi base íntegra es suficiente. Es necesario implementar medidas que me permitan contar y validar la información que yo tengo en mis bases de datos
para poder así, no solo garantizar el derecho, sino dirigir bien mis recursos, tomar mejores decisiones y efectivizar el derecho a la protección de datos al ciudadano. Asimismo, cuando nos referimos a responsabilidad proactiva, y me parece esta una de las partes más interesantes y más completas de esta diapositiva, es que la responsabilidad proactiva se debe a un ámbito preventivo. Esto quiere decir que yo no necesito como ciudadano que exista un daño para yo poder reclamar mi derecho a la protección de datos personales. Yo necesito que exista un deber objetivo de cuidado, que exista diligencia en el tratamiento de los datos, que se traten adecuadamente por parte de las empresas y del Estado para que mi derecho sea efectivo. Y en caso de que yo sospeche que no está siendo tratado o que la autoridad de control en materia de datos personales se percate que la empresa no ha implementado las medidas necesarias para cuidar de la data, para cuidar del ciudadano, realmente se reciba una sanción y se emprendan herramientas y se emprendan procesos para corregir esta situación. Con esto te doy paso, Cristian, para que continúe con la exposición. Sí, bueno, ahora debemos pensar, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer frente a esta situación? Pues, en primer lugar, debo definir las autoridades que tomarán las decisiones, es más, debo definir efectivamente cómo voy a esquematizar este gobierno de la información, cómo voy a orquestarlo dentro de la estructura empresarial. Debo definir las políticas y procedimientos, es decir, conociendo mi empresa, yo debo saber hasta dónde debo alcanzar, hasta dónde alcanza y cómo establecer esta política dentro de la empresa y qué procedimientos o procesos son los que debo empezar a documentar, ¿ya? En algunos casos, y esto está puesto en la presentación, pero no es obligatorio, para todos los casos, tal vez deba definir un DPO, un oficial de protección de datos personales. Esto será en consideración del volumen o la sensibilidad del tratamiento de datos que estoy efectuando. De igual forma, es importante hacer un inventario de los datos para no perder control de la data, para no perder la capacidad de saber dónde están mis datos, hacia dónde están viajando, hacia dónde los he transferido. Debo hacer la gestión del contenido de los datos, es decir, dónde se están procesando, para qué me sirven estos datos, cómo se estructuran, cuál es la utilidad. Debo pensar también en el registro de los datos, es decir, si ya tengo un inventario, debo obviamente saber cómo registrar estos datos. Legislación, también pensar un poco en el registro externo. Legislaciones anteriores al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea establecían en algunos casos el registro de los tratamientos de datos para las entidades privadas y para las entidades públicas. Hoy por hoy, las entidades públicas tienen que hacer una documentación específica sobre el tratamiento de datos y publicarlo en sus sitios web, pero no así las privadas. La calidad de los datos es fundamental a la hora de la toma de decisiones. Como vemos, uno de los principios de la protección de datos personales nos lleva a hablar de la calidad de los datos. Pero esta calidad no solo lo tenemos que tomar como un aspecto meramente legal, sino que también tenemos que verlo por la utilidad que nos genera a nosotros tener datos actualizados, datos de alta calidad para la toma de decisiones, y esto para minorar el riesgo que corremos como empresa. El acceso a los datos. Cuando hablamos del acceso a los datos, nos referimos a la facilidad con la cual yo puedo acceder a estos datos a la hora de utilizarlos. Tenemos que pensar en los mecanismos de almacenamiento, tenemos que pensar en que el inventario de los datos me sirve a mí para saber qué tengo, y que la gestión de registro de los datos y de contenido de los datos me sirve a mí para hacer los tratamientos necesarios. Perdón. Finalmente, cuando hablamos de seguridad de datos, la visión que tenemos que tener en cuanto a la tendencia o en cuanto hacia dónde nos lleva la tendencia, es en una visión de análisis de riesgo con un enfoque en protección de datos personales. Es decir, antes de iniciar un tratamiento de datos personales, yo debo evaluar riesgos respecto de cómo
respecto de este tratamiento per se. Necesito hacer una evaluación de impacto que me ayudará a mí a determinar dentro de un ciclo, dentro de un flujo continuo sobre los tratamientos que yo efectúo, la necesidad de efectuarlos y cuántos datos debo yo efectuarlos y el riesgo que corro durante este tratamiento. Es decir, puede ser que porque hago tratamiento de datos muy sensibles, yo requiera aumentar mis niveles de seguridad, o tal vez necesita implementar aquellos niveles un poco más laxos, un poco más ligeros, para tratamientos de menor cantidad de datos o de datos cuya sensibilidad también se vea aminorada. ¿Quiénes se ven o cómo nos vemos afectados como empresa respecto de la protección de datos personales? La protección de datos personales nos ayuda o colabora desde la visión de la empresa a fidelizar a nuestro cliente, a mejorar nuestra competitividad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque nuestro cliente nos empieza a ver a nosotros como una empresa seria, una empresa que resguarda sus datos y mejora nuestra competitividad porque nuestros procesos de análisis de datos también mejoran, nuestros procesos de análisis, nuestros reportes son más exactos, nuestros procesos son más afinados y las decisiones tomadas por la empresa son mejores. Pero cuando hablamos de esto, no solo hablamos de nuestros clientes como tal, y es un error que de pronto cometo cuando me refiero mucho hacia los clientes, pero también hablamos de nuestros proveedores y de nuestros trabajadores. Yo tengo un buen trato hacia mis proveedores, un buen trato hacia mis trabajadores, un buen trato a mis clientes, cuando tengo implementado un esquema de gobierno de la información que tenga aparejado un esquema de protección de datos personales. Esto a mí me ayuda tremendamente a mejorar mi competitividad y mejorar mis ingresos. Pensar en esto, pensar en la protección de datos personales no como un obstáculo a salvar o una normativa que cumplir, sino como un habilitante, como un dinamizador de mis procesos, de mejora de mis niveles de competitividad. Es así como tenemos que ver a la protección de datos personales. Ya se viene diciendo desde hace mucho tiempo atrás, esta es la tendencia que mueve el mundo, esta es la tendencia que mueve a los países que están alrededor nuestro. Ecuador se ha venido quedando un poco rezagado en materia de protección de datos personales. Ecuador se ha venido quedando atrás en materia de datos personales. Estamos con ciertos vecinos dentro del campo de quienes no tenemos ley de protección de datos personales en la región, siendo Ecuador, Venezuela y Bolivia quienes todavía no contamos con una normativa de protección de datos personales, mientras que vecinos nuestros como Colombia, Perú, Chile, sin hablar de Argentina y Uruguay, que ellos ya están adecuados al esquema más estricto, que es el esquema europeo, nos estamos quedando rezagados y corremos el riesgo de aislarnos totalmente si no avanzamos en ese sentido. ¿Cuáles son los sectores que más sienten el impacto respecto de los procesos de protección de datos personales? Todos aquellos que tengan manejos de información. Plataformas de atención y servicio de clientes, el sector de la banca, sectores de retail, supermercados, ventas al detalle, al por menor, agencias de viaje, sectores de salud, de educación. El Estado mismo sufre un gran impacto por el tema de protección de datos personales, y debemos pensar que efectivamente nos estamos viendo sometidos a este nuevo esquema que lo único que busca es garantizar un derecho existente. Todos sabemos, los que manejamos el tema de protección de datos personales, sabemos que tenemos el derecho ya consagrado a nivel constitucional. Lo que se está generando en la ley es la normativa de viabilización, es la normativa que desciende el derecho a su aplicabilidad. Cuando nosotros buscamos a alguien que nos provea de un esquema de gobierno de la información adecuado, incluyendo los temas de protección de datos personales, debemos buscar empresas que cumplan estos tres aspectos: el aspecto legal, el aspecto organizacional y el aspecto de tecnologías. Cuando hablamos del aspecto legal, debemos pensar en una visión de innovación jurídica,
que, como le he venido diciendo, nos genera ventajas competitivas y diferenciadoras en el mercado. Debemos reforzar institucionalmente la cultura de protección de datos. Debemos generar unas nuevas figuras de contratos, de acuerdos de nivel de servicios, salvaguardas de derechos, etc. Debemos pensar un poco sobre interoperabilidad, en un término de pronto un poco abstracto, interoperabilidad legal, y siempre con la visión de seguridad jurídica. Cuando hablamos de aspectos organizacionales, debemos pensar en soluciones ágiles, efectivas para cumplimientos, ya que en aquellos casos donde nos veamos afectados por el Reglamento General de Protección de Datos Personales, que nos permitan adecuarnos a este reglamento o cumplir con los estándares internacionales. Las normativas de los países que se encuentran alrededor nuestro, de momento pueden resultar restrictivas para nuestra entrada a sus mercados si no nos adecuamos a estos marcos legales. Cuando hablamos del esquema organizacional, también debemos pensar en los planes de capacitación, información de nuevos perfiles. Debemos pensar en la evolución estratégica, organizacional y digital dentro de nuestra empresa. Debemos pensar en mejorar la calidad de la información con la cual trabajamos. Debemos hablar de esta interoperabilidad organizacional y cultural. Y debemos hablar una vez más de seguridad de la información y seguridad informática, diferenciando los aspectos técnicos de los aspectos más organizacionales o de políticas internas. Y finalmente, cuando hablamos del campo TIC, debemos pensar en soluciones y enfoques de quick win, de valor agregado, modelos de madurez según cultura y posibilidades de cada empresa, selección adecuada de tecnología, calidad de datos más rigurosa y más real, análisis de interoperabilidad semántica y técnica, y seguridad informática y de infraestructura. Hay una cosa que debemos tener claro, y es que los procesos de adecuación a materia de protección de datos personales, si pensamos de pronto en entrar en el mercado europeo, o si queremos pensar en adaptarnos preveyendo la nueva normativa que se viene en Ecuador, o simplemente porque acepto que efectivamente la visión de protección de datos personales es una visión que mejora mi condición como empresa en el mercado, no pueden ser procesos o no pueden ser llevados de manera genérica. No es tomar una de las tantas guías que se encuentran en el mercado, en internet, o que se pueden descargar con facilidad, sino pensar en procesos a la medida, pensar en que la empresa tiene condiciones y particularidades que deben ser adecuadas, y que deben ser tratadas de manera adecuada, y que deben ser consideradas en cada paso del proceso de diseño, de la implementación, el acompañamiento posterior y los procesos de auditoría. Si no tengo eso en mente, pues un proceso de implementación que que puede ser, como les digo, bajados de internet, puede ser más allá de una ventaja, un riesgo. Pensar un poco en que ya eso pasó aquí en Europa durante el proceso de implementación del Reglamento General de Protección de Datos Personales, cuyo vigor entró el 25 de mayo de este año. Muchas empresas acudieron a estas guías, muchas empresas acudieron a manos inexpertas a hacer estos procesos de implementación, y lo que hoy se enfrentan es a riesgos de multas sumamente altas, realmente altas, pensando que el modelo del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, estableció multas con carácter disuasorio para evitar que las empresas incumplan. Sin embargo, algunas ya se ven en riesgo de multas de porcentajes de su facturación global a 20 millones de euros, considerando que la normativa establece que siempre va a ser la sanción más elevada. Cada empresa es diferente, por lo cual un plan de datos desde el diseño hasta la implementación e incluso a medida posterior debe hacerse a la medida. Finalmente, ya para ir cerrando la presentación, antes de darle paso finalmente a Daniela, pensemos que la protección de datos personales no es un estado, es un proceso.
yo no llego a estar adecuado siempre si no tengo la visión de que cada vez que efectúe un tratamiento de datos personales, debo mejorar. Cada vez que vaya a hacer un proceso nuevo, luego de mi análisis, tenga que hacer un análisis de riesgo, tenga que hacer una evaluación de impacto, tenga que mejorar mis condiciones de seguridad, tenga que pensar en aquel ciudadano, aquella persona que se encuentra detrás de ese dato personal que a mí me sirve para mis actividades empresariales. Si no acepto eso, voy a caer o voy a recaer en un riesgo. Debo estar plena y absolutamente consciente que todo el tiempo voy a estar pensando en mejorar mis condiciones de protección de datos personales. Le doy la palabra a Daniela para que nos haga la visión sobre lo expuesto actualmente. Daniela. Bueno, un poquito igual para concluir, Cristian, evidentemente la necesidad de una normativa en protección de datos personales es inminente. Primero, porque debemos adecuarnos a los procesos mundiales y debemos incentivar el libre flujo de la información, y cuando no contamos con una ley de protección de datos personales nos estamos alejando de los procesos que el mundo atraviesa, de la globalización, de la transformación digital, de la inclusión de medios, de tecnologías, de información, de la información y comunicación. No contribuimos a la dinamización de la economía, no favorecemos ningún proceso evolutivo. Como bien manifestaste, los únicos países en Latinoamérica que lamentablemente no cuentan con ley de protección de datos personales somos Bolivia, Venezuela y Ecuador, y eso dice mucho. También es importante recalcar que una ley de protección de datos personales no debe entenderse como una carga impositiva o una regulación a Internet, a las redes sociales, que no se trata de un control de opiniones o una limitación a la libertad de expresión y tampoco contribuye a la impunidad. Esto quiere decir que no vamos a invocar una ley de protección de datos personales para cometer delitos, tampoco para perseguir a comunicadores y mucho menos a quienes dan sus opiniones a través de redes sociales o cualquier página web. Esto porque se ha intentado tergiversar el contenido esencial de la protección de datos personales, que se refiere a la regulación del tratamiento de datos personales, y no lo debemos ver solo como una carga impositiva, una carga regulatoria para aquellos que son responsables de este tratamiento, sino como una oportunidad de innovar con respeto a los derechos humanos. En este sentido, y como les manifesté al inicio, la DINADAV ha venido trabajando en una ley o en un anteproyecto de ley orgánica de protección de datos personales, para lo cual les invitamos los días jueves 22, miércoles 28 y lunes 3 de diciembre a las mesas de trabajo que se van a celebrar para seguir construyendo esta ley en Quito, Guayaquil y Cuenca. Sin nada más que decir, te doy el paso, Cristian. En este momento lo que vamos a hacer es abrir el foro de preguntas. Ya tenemos algunas preguntas colocadas en el chat. Como algunas personas no están identificadas con su nombre, sino solo con su usuario, voy a leer directamente la pregunta. Y Daniela, te invito a sumarte a la respuesta en cualquier momento. La primera pregunta que tenemos nos dice, ¿en qué estado se encuentra el proyecto de ley de datos personales en Ecuador? Daniela, creo que esa pregunta va para ti. Sí. Bueno, actualmente ya estamos en la parte final. Nosotros ya tenemos un anteproyecto de ley. Estamos entrando en las mesas de diálogo finales. Una vez pasadas estas mesas de diálogo finales, en la primera semana de diciembre será entregado el anteproyecto conocido por la ciudadanía, la academia, los profesionales que se dedican al tratamiento de datos personales, o los profesionales que se dedican a la protección de datos personales, y cualquier persona interesada. Una vez finalizadas las mesas y una vez aportadas las observaciones que se requieran e incluidas dentro del cuerpo normativo, se entregará este proyecto al Ministerio Rector, quien a su vez activará el proceso legal pertinente para que a través de la presidencia sea conocido por la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo del Ecuador.
y ahí entra el primero y segundo debate y posteriormente pasa a la aprobación del Pleno en el anteproyecto de ley que se va a presentar. Muchas gracias, Daniela. Voy a leer la siguiente pregunta que tiene dos partes, pero una de las partes es de un aspecto un poco más técnico y bueno, pues el enfoque que hemos venido trabajando acá es un poco más legal. Pero sin embargo, pues vamos a hacer la aproximación desde lo que podríamos ayudarle con la respuesta. La primera parte es cuáles son los mínimos que debería cumplir una empresa al recibir información de clientes. Creo que Daniela lo expuso bastante bien, yo simplemente voy a reiterar un poco sobre la respuesta, sobre lo que ella expuso. El derecho a la protección de datos personales se sustenta en una serie de principios. Pero también necesitamos establecer cómo vamos a legitimar el tratamiento. Esta legitimación del tratamiento parte esencialmente, más allá de aquellos requisitos legalmente establecidos que normalmente surten efecto para el sector público, es el consentimiento. Debemos ser capaces de obtener un consentimiento informado y expreso, inequívoco, por parte del titular del dato personal para legitimar este tratamiento. ¿Ya? Es decir, y mi empresa debe cumplir con esta serie, o la empresa en general debe cumplir con esta serie de principios, el deber de informar, el principio de transparencia, la minimización del tratamiento, etcétera, etcétera. Toda esta serie de principios deben estar considerados dentro de todo proceso de tratamiento de datos. Y cuando yo recibo la información, el proceso de recogida también debe cumplir con estos principios. Es decir, yo parto, el proceso de tratamiento debe prever todos los aspectos de este. Debe ser desde la recogida hasta la eliminación de los datos, hasta la supresión o destrucción de los datos. El ciclo de vida total y completo del tratamiento. Y la segunda pregunta, no sé, Daniela, si quieres aportar algo más en esa respuesta. Bueno, no, la verdad es que me parece correcto afirmar que para que qué mínimo se debe incluir, bueno, se debe cumplir con, como lo manifestó Cristian, con los principios, pero también me parece importante que también se deban incluir mecanismos efectivos hacia el ejercicio de los derechos que contiene, son parte del contexto del derecho a la protección de datos personales. Esto quiere decir que yo debo brindar las facilidades en el acceso, en la rectificación, en la cancelación u oposición del tratamiento. Y además debo ser también responsable y proactivo, y esta parte es muy importante. Esto quiere decir que no debo esperar a que alguien me diga qué tengo que hacer, sino yo tener la iniciativa como empresa o como Estado de implementar las mejores medidas orientadas a garantizar este derecho ciudadano y a tratar adecuadamente los datos personales, no solo por un ámbito de seguridad, sino como algo más completo, con los principios, los derechos y las obligaciones que ya hemos mencionado. Gracias, Daniela. La segunda parte de la pregunta es, ¿cuáles son los mínimos de seguridad que debe tener una herramienta tecnológica que almacene datos personales? De carácter mucho más técnico y que escapa un poco de nuestro alcance, lo que sí podemos decir es que no pensemos en la protección de datos personales únicamente desde la herramienta tecnológica, pensemos en todos los aspectos, de lo organizativo y lo tecnológico, en las políticas que voy a implementar, más allá de pronto la capacidad de trazabilidad, más allá de hablar de un sistema de seguridad, de gestión de seguridad de la información, lo que tenemos que tener claro es siempre que el enfoque debe estar hacia la protección de datos personales y la herramienta como tal debe permitir que el responsable del tratamiento o el encargado en su defecto tenga capacidad para brindar al titular de los datos el ejercicio de sus derechos, es decir, que el titular pueda acceder a sus datos, oponerse al tratamiento, cancelar el tratamiento, rectificar datos erróneos dentro del proceso de tratamiento, luego solicitar portabilidad y finalmente el derecho de supresión cuando el caso así lo amerite. Yo creo que más allá de pensar también en esto, pensemos en lo que dije hace un momento. Incluso en el mercado encontramos parches tecnológicos para ciertas herramientas que dicen que se acondicionan para cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos Personales. En muchos casos ha pasado, y hay reportes
de que esto no se da, que en realidad lo que incurre es en un riesgo mayor. Entonces, en realidad, pensar en los mínimos es complicado también porque también se debe pensar en el tipo de tratamiento que se está efectuando. Entonces, hay herramientas, por ejemplo, un CRM no va a tener las mismas capacidades o los mismos niveles tecnológicos de seguridad que cualquier otro tipo de herramienta. Entonces debemos pensar obviamente en una aplicación tecnológica a la medida también. Finalmente pensar que la política que no se supervisa, no se audita, no se controla, tampoco sirve, ¿no? Pensar que yo tengo una buena política de diseño de contraseñas, con lo último en las tendencias de las contraseñas más seguras, pero mi trabajador tiene un POS-it pegado debajo del mousepad donde está escrita la contraseña, o la tiene pegada directamente sobre el monitor del computador de escritorio. Si no estoy controlando todo esto siempre, de nada va a servir que yo haya implementado una política de seguridad de la información. Daniela, ¿tal vez quieres opinar o puedo pasar a la siguiente pregunta? A la siguiente pregunta. Bueno, hay un aporte que nos hace Luis Ordóñez Pineda respecto de la instrumentalidad de la autodeterminación informativa o la protección de datos personales, pero creo que esto fue abordado de manera acertada por Daniela también. Una pregunta puntual que nos hace Luis Ordóñez Pineda también es: ¿qué modelo de autoridad administrativa adoptará el Ecuador tomando en cuenta que en el ámbito internacional se considera como un presupuesto esencial para encajar un nivel adecuado de protección? Daniela, antes de darte paso, porque estoy segurísimo que esta pregunta va para ti, solo quiero hacer una referencia respecto a esta visión internacional de las autoridades de protección. Hay una cosa bueno, hay un término que se utiliza con las autoridades de protección, que es la independencia para la aplicabilidad de los marcos de protección de datos personales, es decir, esta independencia que le permita controlar a públicos y privados, a cualquier entidad que haga tratamiento de datos personales. Pero esta independencia hay que entenderla no solo como una independencia administrativa financiera, sino una independencia en la capacidad de toma de decisiones. Si la facultad de la normativa que cree esta entidad o que disponga qué entidad se va a hacer cargo, debe contemplar efectivamente que esta entidad es la única y la máxima autoridad cuando hablamos de datos personales. Daniela. Listo. Nosotros, bueno, hemos previsto justamente lo que Cristian ha manifestado, y es una autoridad de control independiente autónoma. En el ideal, hemos previsto que no pertenezca a la función ejecutiva, ya que el Estado es considerado el mayor tenedor de datos personales y que en mayor cantidad trata datos personales. Entonces, nos ha parecido pertinente contar con una institución que vaya orientada a supervisar y que tenga la potestad de supervisar, regular, vigilar y controlar también al Estado y a la función ejecutiva, así como a los privados. Eso es lo que puedo decir en este sentido. Listo, para ya ir cerrando, que estamos un poco pasados de tiempo, agradezco a todos su participación el día de hoy, su asistencia. Se encuentra, durante todo el bloque de preguntas se encontraba expuesto en sus pantallas los medios de contacto con los expositores del día de hoy, conmigo y con Daniela y conmigo, perdón. Y a su vez, las dos empresas que nos han permitido llegar a ustedes el día de hoy, BL Data Protection y Stay Consulting, quienes se encuentran liderando un poco este proceso desde el ámbito privado, el tema de protección de datos personales. Estas empresas cuentan con la visión legal, organizativa y tecnológica que se requiere para una implementación, y agradecemos a ellos la oportunidad de habernos dirigido a ustedes. Finalmente, invitarlos a todos a el próximo webinar que vamos a realizar. En esta ocasión nos va a acompañar la doctora Lorena Naranjo, quien es la Directora Nacional de Registro de Datos Públicos.
la INADAP en Ecuador. La doctora junto con Daniela, forma parte del equipo de la doctora Naranjo y son quienes han venido liderando el tema de el desarrollo de la nueva ley de protección de datos personales para Ecuador. También se va a presentar Cristian Stay, quien tiene doctorados en varias áreas, y él nos va a llevar un poco más por el campo de la innovación, un poco más por el campo de la transformación digital y los procesos innovadores, y su servidor quien nos va a acompañar para ver un poco más cómo se ha visualizado esta normativa y cómo lo podemos llevar a cabo dentro de nuestras empresas. Gracias a todos, nos hemos alargado un poco. Gracias, Daniela, por acompañarnos en esta ocasión. Esperamos tenerte en nuevas oportunidades. Muchísimas gracias. Igual estoy muy agradecida por contar con su presencia el día de hoy y les invito a la siguiente webinar que va a ser tratada con la doctora Lorena Naranjo. Muchísimas gracias y una buena tarde. Gracias a todos y hasta luego.